Bien, pero ¿cuál es la idea detrás de ubicar, ¿cierto? De identificar cuál es la mejor función que cumple esa descripción de esa trayectoria y de ese comportamiento de los datos, ¿cierto? ¿Cómo nosotros sabemos, por ejemplo, que esta sea la mejor función lineal y no una que tenga un corte más arriba o una que tenga un corte más abajo o una pendiente distinta a esta que está en azul? Y que entonces la que está en azul sea la que mejor describe ese comportamiento de los datos. O visto acá, por ejemplo, en el término cuadrático, en esta función cuadrática, pues cómo sé yo que si bajando un poquito acá el corte con el eje Y, yo no obtenga una mejor descripción, ¿sí? Entonces debe haber una forma matemática en la cual yo pueda decir que efectivamente esta única función cuadrática o esta única función lineal, eso sí dependiendo del orden del tipo de función que uno elija, pues tiene la mejor descripción, realiza el mejor comportamiento posible de esa distribución de datos. Y eso pues básicamente lo podemos ver en términos matemáticos, ¿cierto? Y entonces podemos darnos cuenta que si nosotros tenemos una función, ¿cierto? Que es la que queremos nosotros encontrar, pues esa función nos va a dar esos ciertos valores muy cercanos, ¿sí? Si nosotros la evaluamos en cada uno de sus puntos en X, pues finalmente nos va a dar unos valores muy cercanos a realmente los valores en Y que tienen esos datos, ¿cierto? La gracia es que nosotros tengamos que cada vez mejor, una mejor descripción en Y cercana a esos puntos dada por esa función, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos, pues básicamente ajustar, y por eso se llama ajuste de funciones, ajustar esa función para que sea la que mejor describa esas posiciones de los datos que nosotros tenemos. Bien, la idea sería entonces minimizar esa distancia que nosotros tenemos entre el valor que da la función que nosotros encontramos versus el dato, el valor del dato, ¿sí? Minimizar esa distancia. Entonces, para eso, nosotros, por ejemplo, podemos encontrar, ¿cierto? La distancia que hay entre esos dos, la podemos nosotros definir como la diferencia, por ejemplo, vertical que existe entre el valor que yo estimo y el valor real de esos datos. Eso es lo que se llama residuo, ¿cierto? La diferencia entre el valor observado, que es el dato que nos da, y el valor ajustado, que es el que nosotros decimos que damos a partir de la función de regresión que nosotros estamos calculando. Bien, entonces, si tenemos como entrada todos esos puntos XY, fíjense, son un par de puntos en X, una coordenada en X y una coordenada en Y, yo voy a decir que tengo N puntos totales, ¿sí? Esos N puntos totales pues son dados, son para mí los dados que tengo de nuestra información, ¿sí? Por ejemplo, medida a partir de experimentos o dada por resultados numéricos, cálculos, etcétera. Entonces tenemos todos esos datos. Y nosotros vamos a tener una función, ¿cierto? Esa va a ser nuestro modelo, ¿cierto? Es una función que nos va a dar esos valores dependiendo de ese punto en X, ¿cierto? Ingresa al punto en X, fíjense que estos coinciden en X, los valores, y los X son, pues, son datos de esos puntos, ¿cierto? Entra para mi función los valores en X, pero yo, dependiendo de la función que yo tenga, yo voy a tener unos ciertos coeficientes de esa función, ya lo vimos en los videos pasados, ¿sí? Son los que, por ejemplo, MATLAB, esos coeficientes, me dio como resultado para especificar las funciones. Por ejemplo, en los polinomios serán esos coeficientes de cada uno de los términos de las potencias de X. O, por ejemplo, en las funciones sinusoidales, pues será la amplitud, será el periodo de cada función seno o coseno, ¿cierto? La suma de todas esas. Entonces, todas esas serán C coeficientes, por eso les pongo C de coeficientes, donde J, pues es un número entre 0, ¿cierto? Yo puedo tener desde el coeficiente 0 hasta un coeficiente 1, 2, 3, bueno, dependiendo del orden que yo tenga de nuestra función, ¿cierto? O dependiendo si no es un polinomio, pues
del tipo de función que yo construya, como las sumas entre senos y funciones coseno. Sm pues es digamos, el número máximo de coeficientes que yo tengo definiéndome completamente mi función de aproximación. Bien, y entonces si nosotros matemáticamente para cada punto en X, ¿cierto? Tenemos su valor en Y, pero también tenemos lo que nos da, el valor en Y que nos dicta esa función, ¿cierto? Que nosotros tenemos, pues podemos calcular esa distancia entre nuestro valor y el valor real, ¿cierto? Como la diferencia entre la posición en Y dada por el punto menos lo que nos da de resultado nuestra función evaluada en ese punto X con nuestros ciertos coeficientes. Y esa es la idea de todo este método. Usar esa distancia, esa porcioncita, fíjense, esa distancia para cada punto Y depende de la posición del punto y depende de los coeficientes de nuestra función, o sea, depende de nuestra función en sí misma. Y fíjense que esa distancia pues, puede llegar a ser positiva o negativa si la función o el dato, la posición Y del dato, pues uno está arriba del otro. ¿Sí? Si el dato está arriba de la función, pues va a ser un término positivo, pero si el dato está abajo de esta función, pues va a ser un término negativo. Entonces nosotros realmente podríamos, si contribuimos con la suma de todas esas diferencias, pues puede ser que en un punto nos dé cero, ¿cierto? Porque unas positivas y otras negativas, pues se compensan entre sí, ¿sí? Para no tener yo que definir que sea cero o no cero, pues yo lo que puedo decir es básicamente que minimizo de todas formas las distancias. Entonces es como si cogiera un flexómetro, una regla acá, y midiera entre un punto y el otro y fuera sumando cada una de esas distancias, todas estas en azul, de todos los puntos que yo tenga, ¿cierto? Y yo la gracia que espero es que mi mejor función sea la que minimice completamente esas distancias entre nuestra función y los puntos dados. Esto la que minimiza todas estas distancias azules, esa para mí será la mejor función aproximada. Bien, entonces esa distancia la puedo yo denominar con la letra S y básicamente es sumar para todos los puntos en X, ¿cierto? Todos los I de 1 del primer punto hasta N puntos que yo tenga, toda esta distancia. Esta distancia, para que siempre sea positiva, pues yo la defino al cuadrado, esa diferencia de posiciones verticales entre el punto dado y nuestra función. ¿Listo? Entonces, esto de acá, fíjense, es este residuo, ¿sí? Solo que es elevado al cuadrado. Y yo lo que quiero, entonces, es minimizar esa función de distancia. Entonces, yo con base a que lo puedo minimizar, y minimizar, si se acuerdan, es encontrar la derivada, ¿sí? De la función respecto de algo, ¿sí? Respecto de algo según el cual yo me muevo, y ese que se mueve, pues es básicamente, entonces, pueden ser, por ejemplo, las posiciones o pueden ser los coeficientes de la función. Y bien, ¿qué puedo hacer yo entonces? Pues lo que puedo hacer es derivar en términos de los coeficientes porque no quiero derivar en términos de las posiciones. Yo no estoy encontrando el mínimo de la función respecto de la posición en X. Yo lo que quiero es que sea el mínimo en todo este trayecto en X, en todo, no en una sola porción, sino en todo. Entonces yo lo que tengo es que derivar esta función en términos de nuestros coeficientes J de nuestro polinomio. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy buscando el óptimo, los coeficientes óptimos en los cuales la distancia se vuelve cero, ¿cierto? En los cuales la distancia se vuelve mínima, ¿bien? Entonces esto básicamente es calcular la derivada de nuestra función distancia con respecto de nuestros coeficientes e igualarla a cero. Y este es nuestro problema de lo que se llama mínimos cuadrados, ¿sí? Mínimos porque minimizamos la distancia cuadrada, fíjense, la residuo al cuadrado de esos puntos. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues operar esta posición Y, operar esta función, pues esto al cuadrado, o sea, dos veces es esta multiplicación de este por sí mismo, y derivar esto respecto de los coeficientes, que fíjense que los coeficientes están aquí en estos términos de la función. Aquí hay unos coeficientes
y nosotros justamente estamos realizando la derivada de esas funciones en términos de esos coeficientes. Fíjense que, pues como son varios coeficientes, yo tendría que hacer esto para todos los coeficientes, ¿sí? Los coeficientes del polinomio o de la función pues serán entre 0 y m. Todos esos coeficientes requieren esa derivada y se me volverá entonces un sistema de varias de estas ecuaciones para cada uno de esos coeficientes, ¿sí? Para yo encontrar entonces esta solución de este problema tendría que en simultáneo resolver todas esas derivadas iguales a 0 para todos esos coeficientes. Ese es realmente el problema matemático de encontrar la mejor función que aproxima nuestra distribución de puntos. Bien, entonces hagamos ese procedimiento matemático. Bien. Entonces fijémonos que acá pues yo tendría algo así como el residuo, ¿sí? Dependiente de los coeficientes, entonces la derivada del residuo al cuadrado pues será 2 veces el residuo por la regla de la cadena, lo que adentro del residuo, ¿cierto? Dependa de los coeficientes, lo tengo que derivar y sale a multiplicar eso. Entonces es justamente lo que tengo acá. La derivada del residuo al cuadrado pues será 2 veces el residuo, fíjense este término de acá, multiplicado por la derivada de lo que adentro del residuo dependa de sus coeficientes C sub J. Bien, y son justamente la función la que depende de esos coeficientes propios de la función. Y todo esto pues tiene que ser igual a 0 y como siempre, pues para cada uno de esos coeficientes se me cumple esta relación. Bien, entonces aquí yo puedo aplicar álgebra, ¿cierto? Y en todos estos términos del lado izquierdo, pues debidamente multiplicar 2 por este término por el de la derivada menos 2 por la función por la derivada, ¿listo? Y si nos fijamos, pues la derivada aquí tiene un signo menos, entonces sale ese signo menos y me queda menos 2 veces la sumatoria para todos los puntos de y por la derivada de la función respecto a los coeficientes, más 2 veces la sumatoria para todos los puntos de y de la función en sí misma por la derivada de esa función respecto de los coeficientes CJ. Y todos estos dos términos tienen que ser igual a 0 para todos los coeficientes. O sea, esto sigue siendo necesariamente resuelto para cada uno de los coeficientes de esa función. Y entonces aquí ya podríamos nosotros encontrar la fórmula general para cualquier función de aproximación, no solamente un polinomio con varios coeficientes del polinomio, sino como estamos hablando, funciones seno, sinusoidales, funciones gaussianas, etcétera. Para cualquier función se me cumple esta relación, ¿cierto? Yo reorganizando acá, pues tengo básicamente que al lado izquierdo tengo 2 veces la sumatoria para todos los puntos de y hasta n de la función por la derivada de esa función respecto de los coeficientes que tenga, es igual, o respecto de cada uno de los coeficientes, es igual al lado derecho a 2 veces la sumatoria de y, de cada uno de los puntos, ¿cierto? Por la derivada de la función de cada uno de esos coeficientes. ¿Listo? Esto debe ser resuelta para cada coeficiente, j igual a 0 hasta n, en simultáneo en todas estas relaciones. Y esta es entonces mi fórmula general. Hagamos un ejemplo, la función lineal. Fijémonos que la función lineal, pues obviamente depende de las posiciones en x, ¿cierto? Es nuestra x de la función, pero depende de dos coeficientes. Si se fijan, depende de c sub 0, que lo llamábamos usualmente b, ¿cierto? En que igual a b más mx o mx más b, pues nosotros, este c0, ese es nuestro primer coeficiente de nuestro polinomio de primer orden, y lo que nos indica es el corte con el eje y, ¿cierto? Es cuando x es igual a 0, pues cuánto es este valor en y. Y tenemos el otro coeficiente, que es el coeficiente de la pendiente de la función, ¿cierto? De la pendiente de la recta, que es la que me multiplica a mi x. Fíjense, son esos dos coeficientes los que hacen a mi función particular lineal, ¿cierto? Son los que definen mi particular función. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Fíjense que lo que tengo que hacer es, aparte de la función lineal, ¿sí? Que entra acá en el término del lado izquierdo, tengo que calcularle las derivadas respecto de cada uno de sus coeficientes. En este caso, pues tengo solamente el coeficiente c sub 0, ¿sí? Que es el b, y c sub 1, que es el que llamábamos n
en esa función lineal. Entonces tengo que calcular esas derivadas. Yo cojo acá la derivada de la función respecto de c sub 0 y fíjense que esta derivada pues es simplemente 1 porque solamente tengo este término de acá que puedo ser distinto de 0 en ese resultado. Y en el otro término, pues yo tengo derivada de la función respecto de C1, del coeficiente 1. Fíjense que la derivada respecto de C1, pues me da x sub i. Bien, entonces yo ya teniendo esas dos derivadas y teniendo la función, cojo y veo en la fórmula general dónde tienen que ir esos términos y vengo y lo reemplazo acá, ¿cierto? Entonces al lado izquierdo, pues tengo dos veces la sumatoria de i1 hasta n de 1, ¿cierto? Esta de acá que es mi derivada, esta, de 1 por mi función, y mi función pues es mi función lineal, aquí está. Y al lado derecho tengo dos veces la sumatoria de i1 hasta n, todos los puntos, de la derivada de la función respecto de ese 0, ¿cierto? Y esta es 1 por y sub i. ¿Listo? Ahí tengo nuestra primera ecuación y si se fijan yo pues de nuevo puedo separar los términos tal que me queda dos veces la sumatoria de c sub 0 más dos veces la sumatoria de c sub 1 por x sub i, cada uno de los puntos en x. Igual al lado derecho dos veces la sumatoria de 1 hasta n de y sub i, de las posiciones en y de cada uno de los puntos. Para c sub 1, pues exactamente lo mismo, vengo aquí con la derivada y con la función, ¿cierto? Y la derivada pues es básicamente x sub i, y multiplico la función y todo eso pues la sumatoria de 1 hasta n por 2. Y al lado derecho dos veces la sumatoria de x sub i por y, la posición en x por la posición en y de cada uno de los puntos, sumado todo eso de 1 hasta n. Fijémonos que eso, estas dos ecuaciones, pues resultan, yo las puedo reescribir, ¿sí? Me resultan de esta forma. Ya yo separé los términos que podía separar y me resultan este sistema de dos ecuaciones que yo tengo que solucionar. ¿Cuáles son mis incógnitas? ¿Cuáles son mis incógnitas de un sistema de dos ecuaciones que tiene que tener dos incógnitas? Pues mis coeficientes. Fíjense que yo en este momento simplemente estoy diciendo una función lineal, cuáles son los datos, son todos los puntos x, y, y, o sea, todos estos términos, fíjense del lado derecho, son datos, son cosas, operaciones que yo puedo hacer sobre datos. Este término de acá y este término, pues tienen que ver con datos, x y cuadrado, y la suma y la multiplicación de todo eso, pero tengo incógnitas al lado izquierdo. ¿Qué incógnitas yo tengo? Tengo c sub 0 y c sub 1. Fíjense, esas son mis incógnitas. La solución de esas dos incógnitas me va a dar entonces la mejor función lineal que representa esa descripción de esos datos dados por sus posiciones x, y, y. ¿Bien? Entonces aquí fijémonos que nosotros podemos definir que la sumatoria de i de todos los c sub 0 pues es básicamente de i1 hasta n, perdón, esto no es i0 sino de i1 porque son los puntos de i1 hasta n, pues es básicamente sumar n veces nuestro coeficiente c sub 0, ¿cierto? Y sumar n veces nuestro coeficiente c sub 0 pues es básicamente n veces c sub 0. Si c sub 0 más c sub 0 más c sub 0 n veces, pues es n veces c sub 0. Es la factorización más simple que nosotros podamos tener, ¿no? Entonces, este término de acá, pues me da n veces c sub 0. Y también nos podemos fijar que en el resto de los términos, yo tengo la sumatoria de una constante por el x sub i. X sub i es el único que varía. O sea, sería, por ejemplo, c sub 1 por x1 más c sub 1 por x sub 2 más c sub 1 por x sub 3 y así. Y entonces eso básicamente yo puedo factorizar el c de toda esa sumatoria, pero en cambio los términos x sub i si no los puedo factorizar porque son distintos entre sí, entonces me queda aquí la sumatoria de todos los términos x sub i y afuera factorizada ese constante c. Bien, entonces aquí esta constante C1, esta constante C0 y esta constante C1 la podemos sacar aquí a multiplicar con el 2 por fuera de la sumatoria y me quedaría solo la sumatoria sobre los términos x. Y entonces aquí ya vamos viendo nuestra necesidad de uso de matrices y vectores, porque si nos fijamos yo puedo escribir, ¿cierto?, un vector de incógnitas, un vector columna de incógnitas,
y un vector de datos conocidos. ¿Por qué? Porque lo que les decía, X y Y posiciones son datos conocidos y por más de que yo tenga que hacerles operaciones, son resultados sobre datos que yo tengo a la mano. Entonces no hay ningún problema por escribir esto como vectores. Tal cual que ya aquí vamos viendo nuestro sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la podemos reescribir como la multiplicación de una cierta matriz por nuestro vector de incógnitas igual a algo del lado derecho que es nuestro vector de datos conocidos. Y efectivamente fijémonos que yo puedo llegar aquí y escribir esta matriz de igualmente cosas conocidas, n son el número de puntos, sumatoria de x y y pues son las posiciones de los puntos en i, todo esto pues es totalmente conocido y calculable, ¿sí? Son cosas conocidas de esta matriz. Esa matriz entonces yo la voy a llamar la matriz A, ¿sí? De cosas conocidas al lado izquierdo, y esa matriz A multiplicado por nuestro vector de incógnitas C0 y C1, que esos sí son incógnitas, cada una de esas posiciones C0 y C1 son unas de las incógnitas de nuestro sistema, pues son iguales a, fíjense estos dos términos del lado izquierdo de este sistema, 2 veces C sub 0 más, bueno, 2 veces n C sub 0 más 2 veces C1 por la sumatoria de x y, ¿cierto? Aquí está, 2 veces n C sub 0 más 2 veces C1 por la sumatoria de x sub y, y aquí en el lado de abajo tenemos 2 veces C sub 0 por la sumatoria de x sub y, ¿cierto? 2 veces C sub 0 por la sumatoria de x sub y, más 2 veces C sub 1 por la sumatoria de x sub y al cuadrado. 2 veces C sub 1 por la sumatoria de x sub y al cuadrado. Perfecto. Esta multiplicación me da adecuado. Y aquí 2 veces estos términos del lado derecho como vectores. Y si nos fijamos, pues nosotros también podríamos simplificar este 2 veces al lado izquierdo por 2 veces al lado derecho. Básicamente, pues 2 a cada uno de los lados se simplifican y se me van, ¿sí? Tal que mi resultado me queda que la matriz A punto producto interno por el vector C de incógnitas es igual a el vector B del lado derecho. ¿Listo? Sabemos que MATLAB lo que sabe hacer muy bien es resolver este sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Si nosotros sabemos rellenar, diligenciar muy bien cada uno de estos términos de la matriz y cada uno de estos términos del lado derecho, de los vectores del lado derecho, pues básicamente sabemos que C es igual al inverso de esta matriz, pasándolo al lado derecho, por este vector de datos conocidos. Todo conocido al lado derecho me da nuestra solución de nuestro vector de incógnitas, que son efectivamente nuestras funciones, ¿cierto? Los coeficientes que identifican a la función que mejor realiza esa aproximación de esos datos.